amigos y amigas de Conversando en el 21. Qué gusto que estén otra vez con nosotros. Estamos aquí en la oficina de Paulo García, diputado local por Coyoacán, ¿verdad? Correcto. De la Ciudad de México. Y bueno, pues te agradecemos mucho que nos recibas, Paulo. Y estamos intentando generar una serie de diálogos con ustedes para hacer más contacto con el poder legislativo de la ciudad, que es como el que a veces al público le cuesta un poquito más trabajo entender, como que no suele haber mucho contacto como el que hay, por ejemplo, con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que nada, presentarte. Tú eres egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, has hecho trabajo de territorio y campo desde muy jovencito, has hecho mucho trabajo voluntario, coordinaste las becas, ¿no? Sí. En la alcaldía, en fin, Sí. siempre has estado activo. ¿Qué mueve a un joven como tú, tan joven, tienes 29 años? ¿Qué te mueve a ese activismo? Pues a mí me despierta la conciencia política desde muy chico. Debo decir que gracias a mi abuelo paterno, Carlos, él es médico de profesión, no se dedica a nada relacionado con la política, pero es un hombre muy politizado, que siempre leyó de temas internacionales, de política, política nacional. Me acuerdo que siempre llegaba con su periódico La Jornada todos los días. Yo no vivía con él, pero pasaba las vacaciones y varios periodos cerca de él y me leía cosas de política y yo creo que se daba cuenta de que me gustaba, me interpelaba porque me seguía contando. Y él fue además pues quien me introdujo a las grandes movilizaciones que se vivían acá en el 2005 y 2006. ¿Ya? Me tocó acompañarlo sobre todo en el proceso de resistencia contra el fraude del 2006. Era yo un niño de 11 años, pero aquí estábamos, justo en el Zócalo. Para mí pues fue una experiencia constitutiva en mi vida. Completamente. Vivir eso, yo creo que todos los que vivimos eso pues fue algo que nos marcó. Y a esa edad pues más, ¿no? Esa experiencia colectiva y esa energía que había. Y pues era una mezcla interesante, ¿no? Porque había mucha esperanza y había mucha fuerza, energía social, pero al mismo tiempo pues un sentimiento de frustración, ¿no? Me acuerdo ese día que fue el fallo del tribunal, del TRIFE, que pues era pues como una especie de luto colectivo, Sí. ¿no? Y había gente llorando y él salía a aquella asamblea todos los días durante la resistencia pacífica. Recuerdo su discurso de esa vez, pues con un semblante serio. Pues fue un momento duro para muchos. Y pues ha sido un honor poder acompañar este proceso, ahora pues con otras tareas, pero siempre en el movimiento de transformación. Eso, y la tarea en la que estás ahora es la tarea legislativa. Sí. ¿Cómo es la relación que tienes tú desde la cancha del legislativo con las estructuras ejecutivas? Por ejemplo, acompañando el proyecto de Clara en este momento en la ciudad y acompañando el proyecto federal, porque a fin de cuentas estamos hablando del movimiento. Sí, es un solo proyecto con diferentes responsabilidades. Decía siempre el presidente López Obrador que no son cargos, sino encargos, ¿no? Cada quien tiene tareas específicas, cada quien cumple una función, pero de fondo el proyecto es el mismo, que es conseguir la cuarta transformación en todos los espacios. Se necesita de que cada quien haga su parte, que el legislativo pues dé el marco constitucional, jurídico necesario para que esto pase, y el ejecutivo pues tiene toda una serie de tareas también. Entonces es el mismo proyecto. En nuestra ciudad pues es el proyecto que conduce la jefa de gobierno, Clara Brugada, que además es un honor acompañarla también por lo que representa, por venir de donde viene, por que es una digna representante no solo del obradorismo, sino pues del movimiento popular y democrático en la Ciudad de México. Sí, activa desde hace muchísimos años. Muchísimos años, ¿no? Y yo pienso que la lucha fundamental de esta ciudad es la lucha por habitarla. Si uno revisa cómo han sido los movimientos sociales en la Ciudad de México, pues fundamentalmente la gente se ha organizado para disputar conseguir un espacio donde vivir y condiciones dignas del lugar donde vive, ¿no? ¿El derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad. Entonces, ella es de una generación de activistas que les tocó construir la Ciudad de México, el oriente de la ciudad, y no solo el oriente, fundamentalmente las zonas populares de esta ciudad han tenido en los últimos años ese proceso pues, de conseguir conquistar las condiciones mínimas de subsistencia, ¿no? Yo soy de Coyoacán. Ahí tenemos una zona que también es paradigmática en la lucha por habitar la ciudad, la lucha por el derecho a la ciudad, que es los Pedregales de Coyoacán. Veía apenas un material
de En Paz Descanse Cristina Pacheco, una entrevista que le hacía a gente de Santa Úrsula en Coyoacán. Es una entrevista en los finales de los 80, estamos hablando de de su clásico programa de Aquí nos una tocó vivir. generación atrás, o sea, tampoco es que estemos diciendo hace 100 años, ¿no? Sí. O 200 años. Es una entrevista de hace 30 años y es interesante ver cómo era la ciudad en aquel momento, ¿no? No había pavimentación, no había luz eléctrica, no había drenaje. Y a esa generación de luchadores sociales le tocó construir la ciudad. No es exageración decirlo, porque pues a ellos les tocó gestionar con Comisión de Electricidad que llegaran los postes, que se instalara la infraestructura eléctrica en las diferentes colonias. Entonces ella lo hizo en San Miguel Teotongo, es la generación del movimiento urbano popular, y creo que es también una reivindicación de esa generación que hoy pueda una de sus mejores representantes conducir nuestra ciudad. Sí, porque además, como bien señalas, viene de ese movimiento clave en la historia de la Ciudad de México, que es el sismo del 85, que si algo hizo fue mover todas las estructuras, tanto física como política y socialmente, ¿no? A partir de ahí aparece un movimiento urbano muy importante, que es sin duda semilla del cambio en esta ciudad. Exacto. Y ahora tenemos generaciones como las de ustedes que continúan en ese camino. Sigue la lucha por el derecho a la ciudad. Eso no se ha resuelto, es algo que tenemos que seguir luchando. Desde mi punto de vista, la gran batalla es el espacio público en este momento. Se logró a través de la lucha de toda esa generación que ya el 90-95% de los asentamientos humanos en la ciudad tengan conexión de drenaje, tengan infraestructura hidráulica, tengan energía eléctrica, tengan drenaje, todo. Pero aún así, todavía hoy el espacio público es la primera línea de reproducción de las desigualdades en la ciudad. Hay colonias que tienen todos los servicios y hay colonias en las que, aunque están los básicos, pues las calles están muy deterioradas, no hay un lugar donde puedas pasar tiempo con la familia los fines de semana, y eso va también produciendo un esquema de desigualdades en la ciudad que hay que combatir, ¿no? Entonces, desde nuestro trabajo también, lo vemos todos los días en Coyoacán, cómo se ha ido deteriorando el espacio público. Nosotros decimos que en Coyoacán hay una crisis de espacio público. Sí. Se han abandonado los servicios de manera muy importante. Uno muy básico, que es el arbolado. En Coyoacán somos la segunda alcaldía con más árboles en suelo urbano, pero al mismo tiempo la alcaldía es la cuarta que menos invierte en servicios. Entonces, eso ha llevado a que hay una enorme demanda de atención, de mantenimiento al arbolado. Y aunque suena como algo, pues, ¿cómo decirlo? No, pues quizá estético, como el tema de las podas de los árboles y demás, no lo es porque pues, tiene que ver con infraestructuras, sí, con la circulación, con cableado. Cuando se deteriora además, corre el riesgo además de caerse los árboles. Sí. Tuvimos hace un año y medio una tormenta muy fuerte en Coyoacán, que se cayeron como 150 árboles. Por suerte, pues ya había habido antes lluvia y la gente en su mayoría estaba en sus casas, pero pues si no, también está el riesgo de que cause... pero causó daños a vehículos, a propiedades, a casas y demás. Exacto. Pues las colonias con más ingresos en la ciudad, pues normalmente además tienen esa tendencia a encerrarse, son nuestros fraccionamientos, y pues tienen la posibilidad de cubrir estos servicios, y hay colonias donde ni lo más básico se cumple. Entonces, por eso el espacio público es el principal tablero de disputa de esta ciudad. Sumando, por ejemplo, que Coyoacán es una cancha en donde también sucede mucho el caso de la gentrificación, porque sí, estas colonias que han ido poco a poco desbordando, eliminando a los habitantes originarios por la renta y la subida de costos de piso y de rentas y demás, ¿no? Totalmente Coyoacán tiene ese fenómeno, fundamentalmente en las colonias populares, que son las colonias que todavía tienen pues precios accesibles en la vivienda, pero pasa que en nuestras colonias populares tenemos pues importantes pues enclaves de servicios que hacen que mucha gente busque llegar cerca de Coyoacán. En Coyoacán está Ciudad Universitaria, Coyoacán está la UAP Xochimilco, tenemos un plantel de educación superior del Poli, la ECINE Culhuacán. Sí. Entonces, pues, eso va provocando pues más presión de demanda de renta y eso va subiendo el precio y efectivamente el riesgo de que se pues explote este problema de la gentrificación. En tu tarea legislativa hoy, ¿qué rezagos has encontrado en torno a este cumplimiento del derecho a la ciudad? Porque claramente la construcción legislativa de la ciudad, como la del país, se va construyendo a lo largo del tiempo, con diferentes perspectivas, con diferentes posturas políticas.
no se gobierna igual en la ciudad dependiendo quién esté al mando. Entonces, ustedes cuando llegan al Poder Legislativo deben encontrar rezagos, deben encontrar demandas. ¿Cuáles te parecen las más importantes o sobre las que hay que trabajar? Mira, hay responsabilidades compartidas en materia de espacio público. El gobierno de la ciudad tiene desde luego una responsabilidad importante. Pues no es por nada también que en el proyecto de la jefa de gobierno, el proyecto central de la administración, que son las utopías, es una intervención en el espacio público, ¿no? Entonces, eso obviamente lo acompañamos. Nosotros hemos desde el Congreso presionado también porque las alcaldías hagan su parte, que tienen también un papel muy importante para quien nos escucha y darle contexto. Las vías primarias son responsabilidad del gobierno de la ciudad, pero todas las vías secundarias, que son la mayoría en la ciudad, son responsabilidad de las alcaldías. Entonces, por más que se aplique el gobierno de la ciudad, si las alcaldías no hacen su chamba, pues se cae el espacio público y se llena de baches y se vuelve oscura la calle y todas esas cosas que de nuevo son temas que inciden de manera muy concreta en la vida cotidiana de la gente. Nosotros propusimos, por ejemplo, que se suba la cantidad mínima de presupuesto que invierten las alcaldías en espacio público. Hoy por hoy en la Constitución los obliga al 22%. Nosotros planteamos que suba al 33%. Y además, pues que haya mecanismos de exigibilidad para que se respete. Por ejemplo, Coyoacán en 2023 y 2024 solo destinó el 10% de su presupuesto a los servicios urbanos, cuando es su tarea fundamental. ¿Qué tienen que andar ahí repartiendo pavos y gastando? Y además, pues está bien que se beneficie a la gente, ¿no? Pero uno, no es universal como los programas que hace la Cuarta Transformación. Es para apuntalar, hay que decirlo también, un mecanismo de clientela. Sí, y de control de la gente. Y segundo, pues todo este esquema de corrupción, de obras a sobreprecio y demás. Entonces, Coyoacán solo el 10% de su presupuesto lo destinó a servicios, que es un presupuesto amplio. Este año es de 3,400 millones de pesos, que se tienen que invertir bien y desde nuestro punto de vista, primordialmente en el espacio público. ¿Cómo es esa relación entre los legisladores y los alcaldes? ¿Hay buen contacto? ¿Hacen caso? Es claro que dependiendo de la postura política de algunos, pues va a haber una forma más estrecha o no de trabajar. Claro. Pero ¿cómo va, por ejemplo, con las alcaldías que están gobernadas por el partido de oposición en la Ciudad de México, sí, y los que están gobernados por Morena? ¿Cómo es la relación? Pues nuestra relación tiene que ser de revisión. Así viene en el artículo 29 de la Constitución de la ciudad. El Congreso está diseñado para ser un mecanismo también de supervisión y fiscalización de lo que hacen las alcaldías en el ejercicio de su presupuesto. Entonces nos toca revisar qué hacen todas las 16. Desde luego, pues la forma que tienen de entender el ejercicio público, la forma que tienen de entender el gobierno, pues también condiciona de manera muy importante pues la manera en la que nos relacionamos y cómo van ellos ejerciendo el gobierno, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues lo que ha caracterizado a los gobiernos de Acción Nacional en la ciudad ha sido pues una visión patrimonialista del poder y ellos viven una contradicción interesante porque por un lado no quieren al gobierno, tienen esta visión de que siempre es mejor un privado para ejercer los servicios que lo público, pero de todas maneras disputan el Estado a través de las elecciones. Entonces cuando gobiernan viven esa contradicción y suelen tener una tendencia a tercerizar todo lo que pueden, y eso lo que lleva en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría, pues es a esquemas de contratación pues muy desfavorables para la hacienda pública. Encarecen los servicios, sí, las atenciones, y la transparencia no lo es tanto. Claro, por ejemplo, con ese tema del arbolado, que los que no son de Coyoacán luego me dicen que por qué me clavo tanto en las podas y eso, pero la verdad, los que sean de Coyoacán no me dejarán mentir que es un desastre. Estuvimos revisando el presupuesto y ha habido una serie de contratos a empresas privadas para hacer podas de árboles, de los que no hay, pues, de manera muy clara una entrega de un resultado concreto, ¿no? Hubo contratos por 40, por 50 millones de pesos para que se haga la poda de los árboles. Y al mismo tiempo, la maquinaria propia que tiene el gobierno es muy limitada, ¿no? Ahí solamente, por ejemplo, yo antes de ser diputado fui concejal, que es una figura que concejal en Coyoacán. Tiene también nuestra ciudad. Y hacíamos recorridos en las áreas que dan servicio a la gente y están en los huesos, ¿no?
el área de parques y jardines, que es la que justamente hace, ¿Qué tendría que estar haciendo tareas como la poda y los cuidados? justamente tendría que estar haciendo el apoyo a los árboles, el mantenimiento de las áreas verdes. Solamente tienen 4 grúas de estas de gran tamaño para hacer podas de árboles, cuando pues somos una demarcación de 614,000 habitantes, casi 180 unidades territoriales. Entonces, pues tienes una grúa cada 45 colonias, ¿no? Entonces, Que no alcanza por alcanza y salga a trabajar. los trabajadores de su bolsa tienen que poner para poder hacer reparaciones. Y entonces, en vez de que se invierta en mejorar esas condiciones, se tercerizan contratos que quién sabe en qué acaban y no se resuelve el problema de espacio público en Coyoacán. Ya, entonces, el trabajo legislativo tendría que estar en condiciones de poner las mejores condiciones para que quienes están encargados de operarlo, que son los ejecutivos, lleven a cabo primero las funciones que les son encomendadas por ley y sobre todo también esto de la transparencia y la claridad en cómo invierten y demás, porque a fin de cuentas quien hace la tarea de controlar esto pues es la Contraloría de la Ciudad, que depende del Poder Legislativo. Sí, la ley pues sirve para distribuir responsabilidades, ¿no? En materia de espacio público, a gobierno central le toca esto, a las alcaldías esto. Entonces ahí tenemos creo que todo un margen de acción para que todos le entren parejo. Y de nuevo, o sea, nuestra agenda legislativa ha estado fundamentalmente marcada o condicionada o dirigida por el proyecto que fuimos a plantearle a las urnas a la gente el pasado 1 de junio del 2024. Entonces, ahí está, ahí uno puede contar qué es lo que nos hemos dedicado a hacer en estos primeros meses de tarea legislativa, sacar adelante las reformas del Plan C y lo que implica para la ciudad. Y también ya con la jefa de gobierno hemos ido sacando otros proyectos importantes en materia de seguridad, en materia de movilidad tenemos también pendientes, en fin. Vamos a hacer el primer corte de esta charla y ahorita regresamos a que nos cuentes precisamente cómo va esas tareas que están por cumplirse. Estamos platicando aquí con Paulo en su oficina, que tiene una vista preciosa al Zócalo además, y regresamos en un momento. No se vayan. Muy bien, estamos de regreso aquí en la charla que estamos teniendo con Paulo García sobre la tarea legislativa, sobre el trabajo de acompañamiento con el ejercicio del poder y la responsabilidad del gobierno en la ciudad. Y hace rato ya estábamos viendo un poco cuáles son esas tareas. ¿Qué crees que tendría que estar pasando para estrechar cada vez más la relación entre lo que está haciendo el poder legislativo de la ciudad y los ciudadanos? Bueno, es paradójico esto porque pues, se supone que el poder legislativo es la representación popular. Nosotros advertimos siempre, desde que estábamos en la oposición, pues que había algo ahí que no terminaba de hacer clic, de enchufar, ¿no? Que no había mucho vínculo entre representantes y la gente. Creo que tiene que ver con cómo se fue elitizando la política en nuestro país, cómo fue perdiendo vasos comunicantes con la sociedad, cómo se fue dando, de dónde venían los cuadros del neoliberalismo, ¿no? Quienes se volvían diputados, senadores, miembros del gabinete, pues era gente que venía pues, de universidades privadas, privadas, grupos de élite, empresariales, exacto, familiares. Pues sí es importante, no lo es todo, pero sí es importante quién está al frente de las instituciones. Y creo que eso pues, fue un factor que ayudó a divorciar a la gente con sus representantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues un trabajo muy intenso de mantenernos en el territorio, no perder ese contacto, ¿no? Con la ciudadanía. La gente además pues, de todas estas experiencias que ha habido en los años pasados, en el periodo neoliberal, pues tienen muy claro que muchas veces a los políticos se les ve en campaña nada más, ¿no? Yo te diría que es lo que más reclama la gente cuando uno va a las colonias. Cuando va en campaña, pues siempre te dicen, no, pues está bien, te apoyamos, pero siempre vienen nada más en las campañas y luego ya nunca se les vuelve a ver, ¿no? Entonces eso es un concepto muy común que tiene la gente, creo que bien ganado por parte política. ¿Y tú qué estás haciendo para revertirlo? ¿Tú cada cuándo vas? ¿Qué tal tus asambleas? ¿Cómo está tu relación con tus representados? Mira,
yo creo que esto se tiene que revertir construyendo certezas. Nosotros echamos a andar desde que era yo concejal un mecanismo de trabajo que la verdad nos ha funcionado muy bien, que son las audiencias semanales, las audiencias públicas. Un poco como lo que hace la jefa de gobierno ahora los martes, se lo venía haciendo ya también cuando era alcaldesa de Iztapalapa. Sí. Es algo muy del movimiento, la verdad, y lo recomiendo para los representantes populares, no solo los nuestros, de todos los partidos. ¿Qué es lo que logras con eso? Una certeza de que la gente siempre sepa dónde te puede encontrar. Porque por más que hagas permanentemente recorridos, como lo hacemos todas las semanas nosotros, no puedes estar en todas las colonias todo el tiempo, ¿no? Claro. Imposible. Pero sí puedes entregar a la gente, a ver, si necesitas encontrarnos, nos puedes encontrar aquí. Y la verdad, pues sobre todo la de los coyotes, que invito a la gente, es en el zoológico de los coyotes, en Calzada de la Virgen, esquina Rosa María Sequeira, donde hay un banco del bienestar. Ahí tenemos una mesa de atención, y es tal cual, no es una oficina, es una mesa que ponemos ahí, ahí frente al zoológico. Y llega la gente, ya ni tenemos que hacer difusión, y la gente ya se ha popularizado. Se ha ido corriendo la voz, y todos los miércoles a las 10 de la mañana ahí nos pueden encontrar. Abrimos una nueva del otro lado de Coyoacán. Coyoacán pues es una alcaldía grande, ¿no? Sí. Les decía yo, 614,000. Y hay como una frontera psicológica que da la calzada de Tlalpan. Exacto, un lado de Tlalpan. Como un Coyoacán de Tlalpan para Canal Nacional y otro Coyoacán de Tlalpan hacia Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, abrimos otra allá en Los Pedregales, del otro lado de Tlalpan, en el Mercado Pescaditos. Se está arrancando, ahí va también tomando forma. Entonces, pues la recomendación a todos los representantes populares es construir esas certezas, ¿no? Y mantenerse en el territorio, ¿no? Hacer recorridos, asambleas, eso no se puede perder. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con construir ciudadanía para que la ciudadanía cada vez se clave más en, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas, que antes eran un proceso que no llegaba mucho y no llegaba porque la gente no estaba confiando en el proceso, porque una iniciativa ciudadana se guardaba en un cajón, o los partidos antiguos pues, no solían hacer mucho caso. Ahora hay una norma que obliga a que las iniciativas ciudadanas sean revisadas. ¿Cómo ha ido en esta cancha el trabajo? Pues ahora tuvimos la iniciativa en torno a la tauromaquia, ¿no? Sí. Esa fue una iniciativa ciudadana. Son mecanismos que hay que seguir estimulando. También fueron siempre propuestas del movimiento. Se fortaleció la Ley Federal de Consulta Popular. La revocación de mandato hoy es una posibilidad tanto a nivel jefatura de gobierno como las alcaldías. También se puede promover la revocación de mandato. Y, en fin, son instrumentos de participación ciudadana y de democracia directa que hay que seguir estimulando. Ya. Has hablado básicamente de la zona que te toca representar y en donde haces más trabajo territorial. A fin de cuentas, tendría que estar haciendo todos los diputados independientemente del partido que representan. Con la ciudad en general, ¿cómo ves este trabajo? Y sobre todo en la interacción con el gobierno. Volteo porque allá enfrente está la oficina de la jefa de gobierno. Entonces, ¿cómo lo ves a nivel ciudad? Ha sido muy buena la relación que hemos tenido con el gobierno de la ciudad. Además, no necesitamos estar todo el tiempo ahí hablando con los funcionarios para darnos cuenta de que el proyecto es uno, ¿no? Porque compartimos mismos valores, mismas causas, mismas batallas. Y desde luego para los temas de atención vecinal tenemos una relación estrecha con todas las dependencias de gobierno como parte de nuestro papel como representantes. Entonces, en ese sentido, ha habido muy buena relación con el gobierno de la ciudad. Y pues hoy por hoy estamos en este proceso de consolidación de un proyecto de ciudad que vive una segunda etapa y que hay continuidad en temas muy importantes y también nuevos énfasis, ¿no? La mejor síntesis es la continuidad con cambio, ¿no? Yeah. Que los grandes trazos del proyecto son los mismos, pero cada quien le da sus énfasis. Generacionalmente, lo decía al principio, yo veo una camada de muchos jóvenes como tú, verdaderamente jóvenes para estar entrando, ya llevan un rato en el campo de la política. ¿Le hace mucho bien esto al proyecto? Si ves esta frescura, no solo en tu caso, sino con tus compañeros, no solo en la legislación, también en las funciones de gobierno. ¿Cómo vives esa experiencia, digamos, de los jóvenes continuando con el cambio o algún planteamiento así podríamos hacer? Lo es
Fíjate, el movimiento es joven, aunque es una lucha de muchas décadas. El partido, el instrumento que se dio el movimiento para disputar el Estado, pues es un partido de pocos años. El partido se constituyó en 2014. Apenas cumplió el año pasado 10 años. Tenemos partidos en el sistema político pues, que andan por los 100 ya. Por los 100, el PAN tendrá el PAN es del 38, va a cumplir 90. Entonces, pues es una institución política joven, ¿no? Y eso ha permitido que compañeros de mi generación, de un poco más grandes también, pues asuman papeles de responsabilidad pública desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues somos un movimiento mucho más grande, muy grande, y hay de todo tipo de perfiles, pero sí la generación que le tocó entrar con el presidente López Obrador en 2018, pues somos una generación que nos tocó asumir desde muy jóvenes responsabilidades importantes, ¿no? Entonces, por eso, pues como platicábamos al principio, tengo 29 años, pues ya fui antes concejal, estuve en gobierno federal, estuve en gobierno de la ciudad, me tocó estar de secretario técnico del Gabinete de Seguridad en Coyoacán, entonces pues nos ha dado para bien, creo, pues una buena experiencia, sí, pues un formación, ¿no? Claro, buenos cursos. Rápido, exacto. Entonces, yo lo veo bien y es una combinación. Nuestro movimiento, pues hay cuadros políticos de muchos años. De hecho, pues la oposición nos quiere caracterizar, ¿no? Como si fueran puros nuevos dinosaurios en Morena, ¿no? Y es falso, pues digo, hasta ver compañeras y compañeros que estamos picando piedra desde jóvenes y que seguimos y ya estamos en espacios importantes de decisión. Hablaste de la oposición. ¿Cómo es la relación de la bancada de Morena con la oposición en el órgano legislativo de la Ciudad de México? Pues bien, en el legislativo naturalmente hay más contacto que en otros ámbitos de la vida. Hay que decir que nuestra coordinadora Xochitl Bravo ha hecho un extraordinario trabajo. Ha sido actuado con firmeza para sacar adelante el proyecto, pero al mismo tiempo también con generosidad en el entendido que tenemos el principio de convencer y no vencer. O sea, en el Congreso tenemos los números, hay que decirlo, para no necesitar a la oposición y sacar adelante todas nuestras reformas sin sus votos, pero ha habido una labor por parte de la coordinadora de poder escuchar y no imponer, ¿no? Creo que eso es importante. Decir también que sí tenemos pues, visiones muy distintas de ciudad. Yo creo que tampoco, no soy pues de los que piensa que hay que vivir congraciándose con la oposición. Ellos tuvieron su oportunidad, ellos hicieron un desastre en el manejo del país, de la economía. Entonces, pues creo que legítimamente tenemos nosotros la oportunidad de plantear un proyecto distinto, ¿no? Entonces, vaya, es una relación de respeto, pero yo sí me enorgullezco de decir que no somos iguales. Sí, porque también a veces hay socialmente como una interpretación que yo sostengo es muy de pronto hecha a la derecha, de ideas como las de la unidad o la de encontrar el acuerdo entre todos todo el tiempo, o estar hablando lo mismo todos, y pues eso en realidad no nutre el crecimiento porque estanca y estabiliza lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, es una visión que anda ahí, ¿no? Como de que sí, que hay que ponernos de acuerdo. Es como una especie de sentimiento de clase política, ¿no? Como que al final somos políticos. Y somos los mismos. Y tú nunca sabes qué va a pasar en el futuro. A ver, yo antes me retiro de la política que irme a Acción Nacional. Jamás miré a Acción Nacional, jamás miré al PRI, a la farsa esta de MC, jamás. ¿No? Yo mejor me iría, a mí me encanta la historia de México, prefería dar clases de historia en alguna secundaria, en alguna prepa, que andar ahí bailando Pero fue una práctica de muchos años, ¿no? En este país, o sea, también estamos luchando con prácticamente 100 años de una historia política muy rígida, muy cuadrada, y de pronto de este movimiento que provocó en los últimos 30 años del movimiento neoliberal, en el que prácticamente ya no se veía la diferencia entre los dos grandes partidos que se supone se oponían, ¿no? Claro, eso fue sí como una cultura política muy del PRI y del PAN en los últimos años. Al final los acercó el proyecto económico, terminaron teniendo el mismo proyecto económico, el PAN y el PRI, y terminaron pues ya haciendo primero una alianza de facto, que es la que siempre anunció López Obrador, y después una alianza de derecho, ya a partir de que él se convirtió en presidente, ¿no? Pero bueno, recordar que el PAN surgió como una oposición a las políticas nacionalistas de Cárdenas, una oposición muy fuerte al PRI también en su momento, y eso se perdió, ¿no?
Y yo creo que no es sano tampoco esa cercanía de lo que decíamos hace un rato. No es sano esa cercanía porque a la gente también le interesa mucho los proyectos, ¿no? Cada vez hay más politización y la gente no ve bien que nos llevemos entre todos y vayamos a bodas juntos y que seamos como compas entre todos. Yo creo que eso, lejos de que acerque a la gente a la política, pues hace pensar que pues todos estamos ahí en componendas, ¿no? Poniéndonos de acuerdo a través de arreglos mafiosos. Claro, porque en efecto, la diferencia es importante para el desarrollo. No necesariamente todo tiene que estar unificado. Pues es parte de la democracia. Se dicen demócratas y marchaban aquí por el INE, pero pues se espantan que tengamos proyectos distintos. Eso es parte de la democracia. O sea, ¿qué quieren ellos? Pensamiento único en torno a los valores, principios de un proyecto económico como el neoliberalismo. Eso fue la transición a la democracia de Fox y Calderón. Y por eso se agotó muy rápido. Porque en el marco de un supuesto pluralismo, de que había muchos partidos representados y según contrapesos y nadie tenía mayorías, pero en el fondo todos estaban de acuerdo con un solo proyecto económico. Ya. Y eso nunca fue sano para la democracia. Al principio te preguntaba, y creo que regresemos un poco a ese tema ahora, es los rezagos legislativos. ¿En qué canchas crees que tendrían ustedes que estar tomando acciones inmediatas? No nos podemos separar de lo coyuntural, ¿no? Están tomando decisiones para resolver cosas que llevan mucho tiempo, pero en cuanto a normas y leyes de nuestra ciudad, ¿cuáles te parecen los rezagos más importantes o en qué hay que trabajar? Mira, nosotros llegamos a cumplir la tarea desde el minuto 1. Yo creo que nuestra tarea fundamental, que era sacar adelante el Plan C, la cumplimos. Siguen muchos temas todavía pendientes de la ciudad, eso desde luego que lo reconocemos, y vamos a seguir empujando. Están algunos nombramientos pendientes de instituciones del gobierno, está pendiente también toda la legislación en materia de movilidad. Ya la jefa de gobierno ha ido anunciando una serie de lineamientos que ella va a presentar antes de que acabe el periodo ordinario. Y van a ser sanos. Por ejemplo, ese tema de las motos eléctricas, de los las patinetas. Sí, son de estas nuevas formas que vamos dándonos como sociedad para movernos, que hay que ir regulando para que lo hagamos todos en condiciones de seguridad. Ya. Y como problemas de derecho de la ciudad, acabas de mencionar uno muy importante, que es la movilidad, ¿no? Yo creo que es como uno de los grandes, no diría deterioros, pero sí de las circunstancias críticas que tiene la ciudad. Hoy prácticamente es muy largo un traslado, el tráfico ocupa todas las calles, el transporte público, si bien ha ido creciendo, pues también somos un montón de gente, porque no somos solo los 9 millones de la ciudad, sino toda la zona conurbada. ¿Qué problemáticas te parecen importantes? La del transporte es una. Creo que se ha abordado de manera interesante. El cablebús ha sido una propuesta muy interesante. El metrobús ha sido una propuesta interesante. Totalmente. ¿No? Entonces, vienen estos problemas, las motocicletas, las motos eléctricas, los scooters. ¿Por dónde los vamos a hacer circular? De pronto, la realidad está presionando todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué otros problemas te parece que son así de importantes? Claro, de los temas de la ciudad, algunos se resuelven con mejoras legislativas, otros no, ¿no? Sí, claro. La ley es un instrumento, pero no es la política pública en su conjunto. Para eso pues está la importante labor que hace el gobierno de la ciudad. Pues los grandes temas de la ciudad son agua, seguridad, movilidad, que en todos estamos dispuestos. Si hay algo en el Congreso que pueda ayudar a que los problemas mejoren, estamos en la mejor disposición de construirlos. Hay varias propuestas sobre la mesa. Yo también he propuesto muchas cosas porque en mi distrito hay muchas unidades habitacionales para la mejor regulación de las unidades habitacionales, para que las áreas comunes no se vuelvan una ley del más gandalla y una batalla campal por el espacio público. Entonces, la verdad es que nuestra bancada, por fortuna, tenemos una bancada con compañeras y compañeros de mucha experiencia, de mucha trayectoria territorial, y eso permite que las propuestas que se plantean pues vengan del pulso de lo que pasa en los territorios. Cada territorio es distinto, pero pues se ha enriquecido este Congreso con los puntos de vista de compañeros de todos los territorios de la ciudad. Ya, entonces dirías que vamos por buen camino. Está empezando la legislación, prácticamente al mismo tiempo que el gobierno de la ciudad. Y pues ahí hay una ruta que tenemos que seguir explotando. Voy a hacer la pausa siguiente de esta charla y no se vayan, ahora regresamos aquí a Conversando en el 21. Gracias.
Estamos de regreso aquí en la oficina de Paulo García, diputado local por Coyoacán, y estamos platicando sobre el hacer legislativo, estamos platicando sobre el acompañamiento, y ahí va, ya hace rato mencionabas algo, pero quiero regresar un poco a ese tema. ¿Cómo ha sido la relación con la actual jefa de gobierno, con Clara? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo es el diálogo con sus funcionarios? Bien, pues como les decía, ha sido una muy buena relación, fundamentalmente porque compartimos los mismos principios, el mismo proyecto de ciudad. Fue el que juntos le fuimos a plantear a la gente en las pasadas elecciones. Entonces, de manera natural hay muchas coincidencias. Ha habido también mucha apertura de parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad y pues hemos actuado juntos también en batallas importantes como la del Bosque de Chapultepec, que salió desde el primer momento a respaldar la posición de, aunque nos amenazaran con destitución y con multas económicas, pues que ella respaldaba que no se entregara el Bosque de Chapultepec, así implicara desobedecer a un corrupto poder judicial. Otros temas también donde actuamos juntos pues fue en el tema de la regulación en torno a los toros. Perdón que te interrumpa. Interesantemente, el resultado de esa votación fue unánime, ¿no? Fue unánime. A favor de defensa del bosque, lo que de alguna manera representa lo que decías hace rato de lograr convencer más que vencer, porque sí, justo hace unas semanas, y bueno, de mucho tiempo atrás, pero hace unas semanas había este proyecto de la oposición de que se tenía que votar como había dicho el Poder Judicial, ¿no? Todavía al principio. Sí, sigue la pelea, pero... Al principio ellos firmaron una carta que es pública en donde pedían que se diera trámite a la sentencia en sus términos, que la sentencia dice que se haga esa media hectárea del Bosque de Chapultepec, que se cambie el uso de suelo a habitacional con restricciones, que permitirá la construcción de edificios de lujo, que es lo que quiere Trepi, la empresa que han estado peleando esta situación. Entonces, el PAN al principio tenía esa posición, luego ya, pues que vieron que la mayoría estábamos por la defensa del bosque, pues terminaron sumándose. Y también pues tiene que ver con la labor de nuestra coordinadora Xochitl Bravo, que insisto ha hecho un buen trabajo de articulación, es su chamba justo eso, y creo que es un triunfo también de ese oficio político en la unanimidad en esta votación. ¿Cómo ves desde tu experiencia y tu posición en este momento el papel de la Ciudad de México en el país? Bueno, creo que la Ciudad de México, me gusta cómo lo frasea la jefa de gobierno, Clara Brugada, que es la capital de la transformación, ¿no? Porque, digo, pues, obviamente en tanto capital del país, pues tenemos un papel importante pues en cuanto a la conducción, si quieren, moral de la conquista de derechos que se han dado en esta ciudad, que luego se han trasladado a otros puntos del país. Y creo que eso también fue ejemplo, nuestro movimiento mismo, ¿no? El primer espacio que conquistó pues, la resistencia al neoliberalismo en este país fue la Ciudad de México, ¿no? Primero con el ingeniero Cárdenas y luego con López Obrador. Y hoy por hoy, pues nuestra función es en la ciudad profundizar el proyecto de transformación. Esa es la manera en que podemos marcar la batuta, poner la vara alta para que otros estados también reproduzcan políticas públicas que han funcionado en la ciudad. Así pasó con la administración de la doctora Claudia y estoy seguro que va a pasar con esta administración de la jefa de gobierno Clara Brugada. Esta es una ciudad de jóvenes también. ¿Cómo ves ese trabajo que ustedes hacen y cómo está incidiendo en los jóvenes? ¿Tú dirías que están participando más, están informándose, están politizados? Porque parece que hubo un momento de nuestra historia en el que la intención era que mientras menos politización mejor. Sí. ¿No? Incluso durante el sexenio pasado era un argumento que todavía hoy se usa. Politizar parecía que era sinónimo de polarizar, ¿no? De pelear. Sí. Pareciera que todo estaba bien y de pronto llegaron a hacer un desorden los que acaban de estar. Claro. Como si, pues, lo primero que polariza son las desigualdades, por ejemplo, ¿no? Qué fácil es decir desde las lomas que estamos polarizando a la sociedad cuando hay un sector todavía muy importante de la gente que batalla por tener las condiciones mínimas de acceso al espacio público y a los derechos básicos, ¿no? Entonces, pues lo que polariza es el sistema económico, no los actores políticos, solamente somos un síntoma, sí, una expresión, una representación de esa grieta, de esa herida que hay en la sociedad, ¿no?
y que hay que cerrar con trabajo y con un proyecto de emancipación como el que estamos construyendo. Yo en la ciudad pues creo que los jóvenes están desde su forma también de interactuar, de acercarse con la política, veo un interés, pues ahí están los números de cómo eh, apenas leía cómo los contenidos políticos en plataformas como TikTok, que es la que en proporción consumen más la población menor de 30 años, pues ha crecido el consumo de información política, ¿no? Eso habla por lo menos de un interés, Sí, de que eso se convierte en movilización, en organizaciones distintas, todavía falta. pero hay un interés, o sea, y sí podríamos compararlo con otras etapas de nuestra historia, pues de los 90, que era justo el tiempo de la antipolítica. Creo que hoy vivimos un regreso de la política, no solo en México, sino en el mundo, con diferentes expresiones, incluso gobiernos como el de Trump y experiencias como la de Milei en Argentina, que desde nuestra sensibilidad política son aberrantes, hablan sí de un regreso de la política, ¿no? De un regreso del combate en el espacio público, de gente que dice de manera abierta sus ideas y que tenemos que combatir desde pues, los proyectos progresistas, populares, para que no avance, ¿no? Ya. Proyectos sociales, por ejemplo, el sistema de cuidados, que es un proyecto que me parece interesantísimo. Las becas que ha propuesto, además de las que ya existen federalmente, las que ha propuesto Clara, de apoyo para las madres jóvenes, para el estudio. ¿Qué futuro les ves a esas? ¿Cómo ves que está incidiendo? Y otra vez, ¿qué papel juega el Poder Legislativo de la ciudad en esa área? Y hay una red de cuidado mutuo que va a ser muy difícil que cualquier gobierno conservador quiera quitar. Eso creo que ha sido pues, de las conquistas de la Cuarta Transformación, que también han denostado en la derecha. Viven pues en la contradicción de que al mismo tiempo rechazan los programas sociales porque en su forma de pensar pues son como una especie de desperdicio de dinero o un gasto clientelar. Ellos son lo que siempre han dicho, que es populismo, que es demagogia. Curioso, por ejemplo, pongo de ejemplo una votación que tuvimos en el Congreso de la Ciudad para llevar a la Constitución Federal el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos los panistas se subieron a la tribuna a hablar en contra, de que no, que los ninis, que estamos siendo flojos, todo falso, es un desconocimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero curiosamente a la hora de votar, lo votaron a favor, Okay. porque saben que la gente les castigó muchísimo su rechazo, por ejemplo, a la pensión para adultos mayores. Entonces, ellos no están de acuerdo, votan por el triunfo cultural de la Cuarta Transformación. Y en algún momento intentan subirse a esos triunfos, ¿no? Por ahí había algún spot de televisión de pronto que decía, nosotros fuimos los primeros que dimos becas a los mayores, cosas por el estilo. El mundo al revés. Es curioso, pero esa fue como la hipótesis Xóchitl Gálvez. Ellos intentaron parecerse a nosotros. Porque pensaron que Xóchitl se parecía. Pensaron. Sí, digo, Desde una lógica. uno no encuentra el punto de contacto, No, pero su apuesta era esa, de manera absurda, burda y totalmente desconectada de la sociedad. Ellos pensaron que si se acercaban más a nosotros, iban a disputarnos la base electoral. La verdad es que la gente cuando ve PRI, PAN, PRD, ya desde ahí dice, quítate, no quiero saber nada de ti, ¿no? Entonces, eso fue yo creo que un error a todas luces. Incluso el presidente del PAN, poco después de la elección, lo dijo. Es que nosotros debimos irnos contra los programas sociales y cometimos el error. Entonces, pues sí, o sea, creo que el presidente López Obrador logró una hegemonía cultural en el sistema político. El mejor ejemplo fue la forma en la que la oposición hizo la campaña del 2024, ¿no? Pero bueno, no hay que echar las campanas al vuelo. Creo que pues eso abre la ventana a que entre una derecha más clara, más nítida, más abierta, como pasa en Sudamérica con Milei, con Bolsonaro, como hace Trump en Estados Unidos. Entonces, pues hay que estar listos para combatir esas ideas de manera frontal. Y esto me lleva a una cosa que también está todo el tiempo en el tintero. Yo no creo que el hecho de estar legislando desde el proyecto de Morena en la Cámara y estar apoyando el proyecto de gobierno solo tenga a un grupo social en mente. ¿Ustedes trabajan para todos? Para todos. ¿Están pensando en eso? Es decir, no importa, tú como coyoacanense, pues también estás pensando Sí. en las zonas
más elitistas, en las más favorecidas, en las de mejores condiciones. Es decir, que no se confunda esta idea, ¿no? No una legislación necesariamente va en contra de alguien, ¿no? Claro, porque por eso siempre nuestro planteamiento fue por el bien de todos, primero los pobres, que más allá de un eslogan, es una idea profunda. Es también muy cercana a otra frase que es de mis favoritas del presidente López Obrador, que es la paz es fruto de la justicia. Entonces, si nos va bien a todos, si la gente tiene oportunidades, si la gente tiene acceso a mínimos de ingreso, pues va a haber menos incidencia delictiva y eso va a ayudar también a que haya más seguridad en todas las zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, pues nuestra visión es así. Si trabajamos fuerte en las zonas que más lo necesitan, se va a beneficiar a la sociedad en su conjunto y no vamos a dejar nunca de tener relación. Yo como representante pues atiendo muchas gestiones, solicitudes, hacemos asambleas de seguridad en fraccionamientos. O sea, no, tampoco hay una aversión o nos pintan también como si fuéramos, pues no sé, como antirricos, una cosa. Sí. No hay así una aversión. Hay una preferencia de trabajar por donde más se necesita, pero eso no quiere decir que no atendamos a todos, ¿no? Tu trabajo en el territorio, precisamente en esas zonas, digamos, en las zonas opositoras, por decirlo de alguna manera, al movimiento imperante en la ciudad, ¿cómo te va? ¿Te reciben bien? Sí, se prestan el diálogo, entienden. Platicaba con Ceci el otro día y Ceci Vadillo y me decía esto, ¿no? Que a ella le toca Polanco y Las Lomas, o sea, hasta un poco más rudo. Y dice que, sin embargo, a la hora de platicar, que alguna vez le preguntaban, bueno, ¿y qué? ¿Me van a quitar mi casa o no? Porque andan diciendo. Dice, no, pues no sé. ¿Cómo va en ese cancha? Bien, porque entramos a través de las problemáticas, ¿no? No, a ver, está pasando esto, hay un problema pues, de seguridad, hay un problema de espacio público y entramos y vinculamos al gobierno. Entonces eso la gente lo agradece. Y nosotros además siempre vamos con el principio, como no somos iguales, nosotros atendemos a todos. En Coyoacán en particular la gente está cansada que nada más te resuelven, te atienden si traes el favoritismo, el amiguismo con los funcionarios de la alcaldía. Nosotros queremos diferenciarnos de eso y atender parejo. Si hay un problema en una colonia que votó mayoritariamente al PAN, vamos con gusto. Y así hemos hecho presencia en muchas zonas. Y tal cual, ya en las pláticas más en corto, pues se dan cuenta que no somos esos monstruos come niños, comunistas que nos pinta la derecha, ¿no? De pronto el debate político parece que se reduce, Sí. ¿no? Y no se entiende el valor del diálogo, Claro. ¿no? ¿Qué sigue en el proyecto legislativo en nuestra ciudad? Bien, pues vamos a dedicar lo que falta, una vez cumplida el mandato popular del Plan C, vamos a dedicar el resto de la legislatura a sacar los pendientes de la ciudad. Como les decía, ya hay varias propuestas de nuestros compañeros. Se han presentado más de 400 iniciativas en estos primeros meses de legislatura, de muchos temas, les decía, agua, seguridad, espacio público, movilidad. Entonces, vamos a entrar a la agenda de la ciudad, ¿no? Ya salió adelante, lo cual me da mucho gusto, el nombramiento de Patricia Ramírez Curi como directora del Instituto de Planeación y Prospectiva en la ciudad. Eso va a ayudar mucho a que se genere, por ejemplo, un instrumento muy importante para la ciudad, que es el Plan General de Ordenamiento Territorial y los planes de cada una de las alcaldías. Eso es muy importante porque es lo que planea los espacios públicos de la ciudad para los próximos 20 años. Entonces, desde el Congreso acompañaremos toda esa ruta y hay muchos temas de ciudad que seguiremos empujando. Sí, en ese caso, por ejemplo, de esta ciudad que tiene casi la mitad del territorio, pues, suelo de conservación, por ejemplo, ¿no? Sí. Suelo de recolecta de agua, hay que cuidar los bosques, hay un montón de canchas en las que la legislación es muy importante, como bien decías, no se va a resolver solo porque haya una buena legislación, pero hay que estar actualizando esa legislación, ¿no? Correcto. Hay que mantenerla viva y abierta a lo que está sucediendo, de manera que se conecte la realidad con la teoría que representa de pronto la legislación, ¿no? Totalmente. Sí, es un instrumento importante la legislación, no hay que demeritarlo. Hay que darle el peso que tiene, el valor que tiene, y por eso desde el Congreso estamos nosotros listos para entrarle a los grandes temas de la ciudad y para ayudar a apuntalar el proyecto de transformación de ciudad de la jefa de gobierno. Los legisladores, como los del Ejecutivo y el Judicial, son funcionarios al servicio de la sociedad.
¿qué le pides a la sociedad? ¿Qué le pides a los ciudadanos que hagan para mantener este trabajo y cerrar la pinza? Ya decíamos hace un momento, ustedes son los representantes. ¿Qué más tendríamos que estar haciendo los ciudadanos? ¿Cuánto quieres que te exijamos? ¿Cuánto quieres que les hablemos? Todo lo que... mira, yo creo que la unidad fundamental de la política son las demandas, ¿no? Entonces, muchas veces, o la mayoría de veces nos encontramos, representantes y representados, en torno a las demandas, ¿no? Pues es nuestra obligación estar cerca. Y al representado, pues que tengamos la apertura y la capacidad de construcción colectiva para entre todos empujar para que se resuelvan los problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso es muy importante estar presente. Es importante el debate de las ideas, pero no perder de vista que la unidad fundamental de la política son las demandas, y si no hay contacto con la demanda, pues pierde todo el sentido la representación popular. Claro. Bueno, pues te agradezco mucho el ímpetu, las ganas y que sigan haciendo la chamba, porque creo que estamos en un momento muy importante para el país, más allá de... Es una nueva etapa, en verdad. Hay quienes quieren decir que no, hay quienes quieren decir que es un retroceso, hay quienes quieren ponerle etiquetas que creo que no corresponden, pero estamos viviendo un momento interesante, Sí. que tiene que ver con la perspectiva de género, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos, con el cuidado, con toda esta preocupación social que se va actualizando y se va manteniendo, y bueno, pues tenemos que seguir yendo para adelante, ¿no? Estamos en el mejor momento, es todavía un momento creativo, con donde hay una expansión del movimiento y donde se ha conquistado como nunca espacios en el Estado. Es el momento de echar a andar, o sea, lejos de quien dice también, como platicábamos hace rato, de que hay que pues, suavizar, moderar, matizar. No, es el momento de profundizar el proyecto y pues, es ahora o nunca, ¿no? Sí, Lo que no hagamos ahora que tenemos la correlación de fuerzas, no quiero yo que en 10, 15 años nos arrepintamos, ¿no? Entonces, todo lo que falta por consolidar el proyecto hay que hacerlo ahora. Te agradezco mucho, Pablo, que nos recibieras. Qué buena onda. A mí me sigue gustando mucho hablar con jóvenes como tú, que creo que son un buen relevo y nos sentimos a gusto. Gracias, amigos y amigas de Conversando el 21. Espero que hayan disfrutado esta charla y nos vemos en la próxima.